Feliz sábado, hermanos. Bendiciones. Vamos a empezar la segunda parte de este santo día y les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre eternamente y para siempre. Amén. En estos días, estas horas del sábado, Señor, nos hemos congregado para estudiar tu palabra, para estudiar los acontecimientos y las cosas que vienen, mi Dios. Sabemos que el tiempo está cerca, las profecías nos hablan, nos dejan saber. Señor, están sonando trompetas, trompetas por todos lados, Señor, de todas formas, donde se nos hace ver, mi Dios, cuán cerca estamos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, que nuestro entendimiento esté bien claro para que no nos tomen por sorpresa. Y hoy en este estudio, Señor, queremos, Señor, que eso sea una realidad ahora en nuestros días, mi Dios. Gracias, Señor. Pido la presencia de tu Santo Espíritu para que me tome, me ayude y me dé, Señor, lo que realmente voy a compartir en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el santo y sagrado nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos. Continuando la parte 2 del tema de este día, hay cosas que se dicen pero que no son coincidencias. Y me confirmó Joan al final con la oración, porque eso me confirmó el tema mío. Dijo dos cosas en la oración. Aumentanos la fe. Y la otra fue, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Están dentro del tema. Y estos son los versículos que voy a leer. Pero no sin antes, quiero leer algo del espíritu de profecía. Y quiero comenzar así. ¿Ok? Con lo que nos dice eventos de los últimos días. El título dice, el mundo entero será envuelto en ruinas. ¿Cuál es el título que tiene el evento que voy a leer? No es el tema, no es el título del tema, ¿ok? El título del tema es, ¿cómo es el título del tema? ¿Ah? Ajá, correctamente, así es. Hermanos, dice así, evento de los últimos días. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta, lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Eso nos corresponde a nosotros, o sea, a nosotros. En lo que acaeció en la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó la ley. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos
de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa de la que cayó a la antigua ciudad de Jerusalén. Hermanos, ¿cómo estamos viendo esa cita con lo que se presentó esta mañana tu hermano Joan y lo que estamos viendo nosotros, hermano? Esa cita nos hace ver lo que vimos ahora. Gracias a Dios por el tema que estuvimos esta mañana. Y ahora con estos versículos quiero llevarlo a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Me dicen amén, hermano, cuando lo tenga. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. El versículo 20 ahora, del mismo Mateo 24, 19. No, vamos a leerlo desde 19, sí. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad, pues, escuchen esto. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de ¿qué? De reposo o de sábado. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá. Hermanos, ¿qué es tribulación? ¿Qué es tribulación? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra tribulación? Hermanos, yo quiero que veamos esa palabra. Tribulación. Dice, tribulación se define etimológicamente por el término latín tribulatio, que a su vez proviene del griego tilipsis. Dice, significa, escuchen, opresión, aflicción, angustia, opresión. Y también significa, es un periodo intenso, escuchen, es un periodo intenso de sufrimiento y juicio que según las profecías bíblicas ocurrirán antes del regreso de Jesucristo. Entonces, cuando hablemos tribulación, estamos hablando de estas cosas. Y el Señor nos avisó, el Señor Jesús nos avisó que iba a haber una gran tribulación. Hermanos, y estamos viviendo esa tribulación. Y dijo, todo esto es principio ¿de qué? De dolores. Ahora quiero que vayamos a dos textos bíblicos. A dos textos bíblicos. Y quiero que me acompañen en 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 6. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Dice la palabra, el versículo 11 nos dice la palabra. Escuchen esto. Mas tú,
oh hombre de Dios, me llama la atención esa palabra, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y miren lo que nos dice el 12. Pelea la buena batalla ¿de qué, hermano? De la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimisma fuiste llamado, y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 6. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué cosa? La fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Retomo el pasaje de Timoteo 6 que dice, pelea la buena batalla. ¿De qué? De la fe. Hermanos, se nos ordena pelear la buena batalla de la fe. Y en este 2 Timoteo 4:6 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué entendemos por la palabra fe? Hablamos de fe. La palabra fe viene de la palabra griega que dice emuná. Hebrea, emuná. ¿Ve? Y dice que significa de una fidelidad activa y firme que surge de una convicción profunda. La raíz de la palabra amén está relacionada con emuná, que significa amén y que significa así sea, estar firme. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 1, hermanos, voy a hablar de la fe. ¿Oyeron? La fe para este tiempo. Y Hebreos capítulo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 6. Hebreos 11. Dije 1, perdón. Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. ¿Verdad? Repito otra vez. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Escuchen, la certeza, la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y ahora quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. ¿Lo tenemos? Y en Lucas, capítulo 18, nos dice la palabra de Dios en el versículo 8.
os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Hermanos, este es el tema que me ocupa. Fe. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermanos, esta es una lucha que nosotros vamos a enfrentar, en el cual vamos a necesitar fe. Necesitamos fe con lo que se nos avecina, con lo que nos viene, con lo que nos están anunciando ya abiertamente. Ya ahora la palabra paranoico desapareció, perdón, ¿cómo se llama? Conspiranoico. La palabra conspiranoico ha desaparecido porque antes le llamaban conspiranoico a aquellos que están diciendo cosas que no son. Ahora están diciendo lo que se decía antes para el 2020, que comenzó esa palabra a surgir, conspiranoico, y ser conspiranoico era alguien que realmente pues había que verlo no con buenos ojos. Hermanos, las cosas las estamos viendo y somos testigos oculares de lo que está pasando. Volviendo a la palabra emuna, emuna habla de firmeza y fidelidad. Firmeza y fidelidad. Sí. Entonces, ¿quién es el testigo fiel? El testigo fiel es Jesús. Jesús peleó la batalla. ¿Por qué? Porque Jesús fue fiel al Padre, porque Jesús fue fiel a la palabra, porque Jesús fue fiel a la justicia y Jesús fue ejecutado. Amén. Ahora el apóstol Pablo dice, porque yo voy a ser sacrificado. Yo sé que en pocos días voy a ser ejecutado, voy a ser decapitado, porque yo he peleado, al igual que Jesús, yo he peleado para ser firme y para ser fiel a Dios y a Jesús, a su palabra. ¿Verdad? El problema es que el asunto de la fe está muy distorsionado en el ambiente cristiano. Y en la cultura, ¿verdad? Correcto. Está totalmente fuera de lugar. Volviendo al inicio del pensamiento que presentaste, hasta que sostengan los cuatro vientos hasta que, porque habrá gran batalla, habrá gran guerra que ninguna pluma puede describir, plasmar. Entonces, hay una cosa muy interesante. Aquí en Estados Unidos hay una expresión que se usa, y vamos a ver los que hablan inglés pongan atención. Y esa expresión la usó hace un par de semanas, la expresó Donald Trump con respecto al asunto problemático en Palestina, ¿verdad? Que si Hamas no paraba, entonces él iba a actuar. Entonces él dijo una palabra: si ustedes no hacen el cese de guerra, entonces él dijo esta frase, y los que hablan inglés quiero que me ayuden. Dijo, all hell will break out. ¿Qué significa eso? All hell will break out. Apocalipsis nos dice que el abismo será abierto y saldrán miles de millones, ¿verdad? Salen del abismo. Él está hablando de un término, ¿verdad? Interesante, porque nadie habla inglés aquí. Shirley, ¿qué dije yo? Shirley, ¿qué dije? Ajá. Sí. Dice, los infiernos se van a abrir, se van a destapar y ahí van a subir todos los demonios. Eso es lo que le dijo Donald Trump a Hamas. Si ustedes no paran, yo voy a llevar el ejército de los Estados Unidos y los voy a aplastar como cucarachas. Eso es lo que él quiso decir. Pero la profecía dice que los cuatro vientos serán sueltos y habrá una guerra que nunca ha existido sobre este planeta, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dijo, ya yo peleé esa batalla, ya yo peleé contra los demonios, ya yo peleé contra mí mismo, ya yo vencí y voy a ser ejecutado. Aunque voy a ser ejecutado y voy a perder mi vida, yo mantuve la fe. Yo obedecí a mi Señor. Y lo que pasa es que la iglesia está roncando. La iglesia está roncando. La iglesia está bajo un estupor satánico. Y la voz dice, viene el novio, salid a recibirlo. Pero la iglesia está
en coma. Hermano, esto es muy serio. Esto es muy serio. Sí. Vamos a ver quién tiene fe y quién no tiene fe. Así Pero es. la fe, una vez más, la fe no son ideas. Correcto. La fe es un cimiento firme y una fidelidad total a la palabra de Dios. Amén. Lo demás es cuento chino. Amén. Como dice aquí, como tengo aquí, confianza, firmeza, lealtad y estabilidad. Eso es de la fe. ¿Entendemos la palabra fe? Confianza, firmeza, lealtad y estabilidad. Hermanos, por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, me gusta lo que le dijo, ya no lo busquemos porque lo leímos, pero dice aquí, me gusta, mas tú, oh hombre de Dios. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Sí, exactamente, Timoteo, pero en general, ¿a quién? A cada uno de nosotros. ¿Somos hijos de Dios? No. Entonces, si somos hijos de Dios, también esto viene para nosotros. Mas tú, oh hombre, hijo de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y pelea la buena batalla de la fe. Y echa mano de la vida eterna. ¿Cuál es el llamado que nos hace el apóstol Pablo? Pelear, ¿qué cosa? La buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Hermanos, yo estaba viendo esto de la fe y leí tanto que me encantó y quise compartirlo con ustedes sin saber que nuestro hermano venía con un tema muy, muy claro. Casualidad, decía yo mientras él hablaba acá. Señor, me estás confirmando lo que quiero compartirle hoy a la iglesia que está acá y a ustedes que están viendo, que van a ver este video. También esto va para con todos ustedes. Lo que se nos viene encima. La palabra de Dios lo llama una gran tribulación, la cual nunca ha habido antes ni después. Imaginémonos qué grande va a ser esta tribulación. Y la única manera para que los hijos de Dios, como está diciendo aquí el apóstol Pablo, huye de estas cosas y aferrémonos ¿a qué? A la fe. Necesitamos esa fe hoy más que nunca. Hermanos, andando por fe y no por vista en un mundo que se desmorona. ¿Cómo tenemos que andar? Por fe. Hermanos, por fe y no por vista en este mundo que se desmorona. La vida cristiana no es una caminata en terreno plano, hermano, sino un ascenso constante entre montañas de pruebas y valles oscuros. Sin embargo, Pablo revela un misterio divino. La gloria eterna se manifiesta en vasos de barros. Dios no escogió ángeles ni seres perfectos, sino seres frágiles, débiles y quebrantados para revelar el poder inmortal de Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 14, vamos a leer desde el 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es él? Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Miren qué interesante, hermano, destruirlo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y miren lo que dice el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió
a la descendencia ¿de quién? Abraham. De Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? ¿Los judíos de hoy? ¿Qué dijo Francisco? Pregunto, ¿quién es la descendencia de Abraham hoy? Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. ¿Ah? Exactamente, real sacerdocio. Vivimos en un mundo donde todo lo visible se tambalea. Epidemias, enfermedades, violencias, incertidumbres, economías, guerras, desastres, angustias internas, luchas familiares, ataques espirituales. El mundo grita miedo, pero la Biblia nos llama a mirar al invisible. ¿Estamos viendo esa época? Todo se está derrumbando en este mundo. Las familias, la economía, los hogares. Hermanos, enfermedades por doquiera, de todo tipo de enfermedades. El cáncer es la enfermedad ahora mismo que es la que está surgiendo por todos lados. ¿Y saben por qué viene el cáncer? ¿Por dónde entra el cáncer? Por acá. Por lo que comemos. Pablo, un hombre golpeado y apedreado, perseguido y traicionado, declara que algo que desafía la lógica no nos debe de desanimar, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y vamos al versículo central del tema que está en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y vamos a leer varios versículos acá. 4. Y vamos a leer el versículo 16. Dice así: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y la pregunta es, ¿y cómo el hombre interior se puede renovar de día en día? ¿Cómo podemos renovarnos de día en día? Estudiando la palabra, orando, congregándonos y hermanos, y buscar al invisible. ¿Quién es el invisible? Jesús. Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Me gustó eso. Repito, el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce ¿en quién? En nosotros un cada vez más excelente, ¿qué cosa? Y eterno peso ¿de qué? De gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué cosas? Temporales. Pero las que no se ven, ¿qué son? ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús allá en la tentación? Todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo. Todo esto te daré si tan solo ¿qué cosa? Me adoráis. Hermanos, pregunta es, ¿y será que a nosotros nos ofrece algo? La muerte con él. Hermanos, lo que nos ofrece a nosotros es basura, hermano. Y sin embargo, nuestros ojos se anonadan y nos vamos tras esas cosas y dejamos a un lado queda las cosas eternas.
¿Cómo puede decir ese un hombre que vivía en constante peligro de muerte? ¿Cómo Pablo podía decir eso? ¿Por qué Pablo dejó de mirar lo visible y comenzó a vivir en la dimensión de la fe? Dice en Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11. Miren lo que dice. Hebreos capítulo 11. ¿Lo tenemos? Versículo A, capítulo 11, versículo 24. Nos dice la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del mundo. Miren la decisión de Moisés, hermano. Teniendo toda la oportunidad en el palacio, teniendo la oportunidad ahí propiamente. ¿Qué no podía decir Moisés ahí? Pero él renunció a esos deleites porque eran temporales. ¿Ve? Y escogió ¿qué cosa? Ser maltratado, hermano, que gozar de los deleites. Y dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. Hermanos, ¿cómo se sostuvo? ¿Viendo a quién? Hermanos, ¿vemos a Jesús nosotros? No, pero sí, ¿quién es Jesús? El invisible. Puesto los ojos en el invisible, como el actor y consumador de nuestra fe. Hermanos, ahí radica la victoria nuestra. Sencillamente, teniendo puestos los ojos en Jesús. Moisés se le ofrecieron muchas cosas. Y hermanos, y nosotros, cualquier cosa nos perturba, nos opaca, nos apaga. Hermano, Dios nos quiere decir que Él, miren lo que dice aquí, vamos a 2 Corintios capítulo 4. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, que es donde vamos a estar trabajando, dije, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 4, vamos a volver. Es más, póngale una ceñita ahí para que no estén buscándolo ahí. 2 Corintios capítulo 4. Y nos dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 7. Dice la palabra. No sé cómo dice el título de la Biblia de ustedes. Admirable poder de la fe. La mía dice viviendo por la fe. Y dice así, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y miren lo que dice el 8. Que estamos atribulados ¿en qué? En todo, mas no angustiados. En apuros, mas no despreciados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de la fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también
nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas las cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y volvemos al 16, 3, 17. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué cosa? Eternas. Hermanos, el Señor quiere que apartemos nuestra vista de las cosas temporales, de las cosas visibles, y las pongamos en el único, el que es invisible, nuestro amado Salvador. En medio de este caos, Dios nos envía este mensaje que hoy estamos estudiando. No miremos lo visible, hermano, sino lo eterno. No caminemos por vista, sino por ¿cómo? Por fe. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Hermanos, tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, ¿y cuál es el tesoro que tenemos en ese vaso de barro? ¿Y qué es el vaso de barro? ¿Qué entendemos un vaso de barro? ¿Quiénes somos? Ese vaso de barro somos nosotros. Ustedes se pueden imaginar que nosotros, que somos barro, que somos polvo, Dios puso su gloria, su espíritu en nosotros. Hermanos, puso este tesoro, la puso en nosotros. Podemos entender que en nosotros existe este tesoro siempre y cuando nuestro cuerpo sea ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. No es en cualquiera. No es en cualquier cuerpo que lo va a poner él. Él lo va a poner en el único cuerpo que su cuerpo está siendo templo del Espíritu Santo. Hermanos, porque Él es santo. Él es santo. Los vasos de barro eran baratos, frágiles y comunes, así como nosotros, imperfectos, limitados, quebradizos. Pero dentro de esa fragilidad, Dios pone un tesoro, su espíritu, su palabra, su carácter, su gloria, su presencia y su gracia transformadora. Podemos imaginarnos eso nosotros, que Dios haga eso con nosotros, como dice aquí, imperfectos, ilimitados, débiles, frágiles, porque eso es lo que somos. Pero Dios, que es rico en misericordia, a sus hijos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, hijo de Dios, oh hombre, hijo de Dios, huye de esta cosa. No puso tesoro en los ángeles. No lo colocó en seres perfectos. No lo depositó en coronas de oro. Lo puso en ustedes y yo. Hermanos, ¿cómo entendemos esto nosotros? Miren lo que nos dice Isaías capítulo 64. Isaías 64. Vamos al libro de Isaías 64. ¿Lo tenemos? Versículo 8. 64, 8. Nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué somos? Barro. Y tú, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos, ¿qué cosa? Nosotros. Somos barro, hermano, en las manos de ese alfarero. Hermanos, nos está transformando. Él está trabajando.
como buen alfarero, está trabajando con nosotros. ¿Y en qué área de nosotros está trabajando Él ahora mismo? En el carácter. Hermanos, ¿y por qué nos está preparando por ahí? Él sabe lo que se avecina. Él sabe lo que viene. Él sabe que esa tribulación está por llegar y que nosotros vamos a pelear esa batalla. ¿Cómo? Por la fe. Nosotros no vamos a pelear contra ellos. Nosotros no nos vamos a enfrentar a ellos. Nosotros, nuestra vista tiene que estar en Él. Por fe. Por fe en Él. Como Moisés, mirando al invisible en medio de sus tribulaciones, en medio de todas aquellas cosas que pasó con un pueblo duro y rebelde. Y como que si fuera poco, el ejército de Egipto también lo perseguía a él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hubiéramos realizado el trabajo que hizo Moisés con ese pueblo? Sinceramente, nos hubiéramos retirado, hubiéramos dejado ahí. Yo no puedo con ellos. Y la verdad que a ustedes ya no los aguanto, hasta aquí nomás llego. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no tenemos el carácter de Cristo. Moisés tenía el carácter de Cristo. Francisco. Sí, es interesante ver que Moisés despreció llegar a ser faraón. Es correcto. Tenía muchas posibilidades de ser faraón. Entonces él, ¿verdad?, fue llevado al desierto. Él regresa. Pero ¿qué fue lo que le entregó Moisés al pueblo de Israel? Lo quiso entregarle. ¿Qué fue lo que quiso entregarle? ¿Qué fue el mayor tesoro que le entregó Moisés al pueblo de Israel o al planeta Tierra? Libertad. ¿Cómo? Libertad. ¿Libertad de qué? ¿Cuál es cada quien? El mayor tesoro que le presentó, que le entregó Dios a través de Moisés, es lo que ustedes tienen aquí al frente, que se llama la justicia de Dios, la santa ley de Dios, el carácter de Dios, la libertad del pecado. Bueno, entendamos, no nos pongamos poéticos, ¿verdad? No nos pongamos poéticos como el libro de Hebreos, capítulo 11, que es muy poético, muy bello, muy hermoso, pero es tan poético que no lo entendemos. No lo entendemos porque es muy poético. Pero Moisés dejó todo. Dejó el trono de Egipto, que era el país más poderoso del mundo, para ir al desierto, para traer a una gente de cabeza dura, entregarle la ley y que no la recibieran y que tampoco entraron a la Canaán. Lo mismo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque tengo enemigos afuera y tengo muchos enemigos adentro. Entonces entendamos esto, hermano. Entendamos esto, que es una guerra afuera y adentro. Afuera y adentro. Satanás está adentro también. Y la guerra es ser fiel a Dios. Moisés le fue fiel a Dios. Pablo le fue fiel a Dios. Pero ningún romanticismo. A su carácter, a su ley, a su palabra, a su evangelio, a la obra de Dios, al reino de los cielos, a la viña del Señor. Lo demás, hermanos, es romántico. Y la iglesia, el cristianismo hoy está lleno de romanticismo. Está muy lejos, totalmente desprovisto de fe. Hermanos, en medio de esas cosas, Dios nos ve y conoce nuestra condición. Quiero que vayamos al Salmo 103. Miren lo que dice el Salmo 103. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? Y veamos lo que dice el versículo 13 del Salmo 103. Miren qué maravilloso, hermano. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Arcilla, tierra. Arcillas. Hermanos, eso es lo que somos. Y sin embargo, ese gran amor de Dios en nosotros y en donde Él quiere poner su espíritu en ese templo. Dice la inspiración, nos dice aquí, Dios obra por medio de instrumentos humanos que se sienten completamente inadecuados para la tarea,
el poder no es de ellos, el poder proviene del cielo. Cuanto más nos sintamos débiles, más dependientes somos del poder divino. Y más claramente se verá que Dios obra por medio de instrumentos, ¿qué cosa? Humanos. Las pruebas y las dificultades de la vida son el medio. Escuchen, que es la parte que no nos parece bien. Repito, las pruebas y las dificultades de la vida son el medio que Dios utiliza para purificarnos, fortalecernos el carácter. Estas aflicciones son nuestras obreras para producir un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Cada sufrimiento soportado con fe prepara el alma para la presencia de Cristo. Hermanos, y esa es la parte donde prácticamente todos caemos. Cuando estamos pasando por esas pruebas duras, por esas dificultades, hermanos, pero no sabemos, como dice, son las obreras, o sea, todas esas cosas que Dios utiliza para purificarnos y fortalecer el carácter. Eso es lo que realmente nos cuesta entender. ¿Por qué razón nos cuesta entender? Porque nuestra vista no está puesta en Él, en esa fe. Por eso dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe en nosotros, hermano? Si no soportamos estas cosas de hoy, que no se compara para nada con lo que nos viene encima, lo que se está ya estando y se está promoviendo y se está hablando, hermanos, si ustedes pusieron atención al tema de la mañana, hermanos, lo que tenemos que ver es cómo está nuestra fe ahora. ¿Cómo estoy yo? ¿Dónde está mi vista? ¿Está ese carácter, esa gloria, la palabra de Dios en mí como vaso frágil que soy? Sí, somos frágiles. Somos frágiles, hermano. Por eso nos atormenta cualquier cosa. Cualquier cosa nos trae abajo. Y la fe la perdemos, hermano. No tenemos fe. ¿Y saben qué? Acudimos a fuentes de hombres, fuentes humanas, buscando ayuda, clamando por ayuda. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién está nuestra fe? Hermanos, cuanto más nos sintamos débiles, más dependientes somos del poder divino. Hermanos, yo necesito esa fe. Fe es la certeza, la convicción de las cosas que no vemos, pero esperamos. Yo las espero. Yo creo en eso. Y quiero decirlo, no de una manera presuntiva, sino porque yo estoy anclado en la palabra de Dios. No lo veo. No lo veo. No lo visualizo. Pero sí, estoy en el invisible. Estoy en el invisible, hermanos. Queridos hermanos, momentos solemnes los que estamos viendo en la obra de Dios. Los seres humanos son meros vasos de barro. Pero cuando están vacíos del yo, el Señor lo llena con su tesoro. ¿Y cuál es el tesoro que le leímos? La palabra de Dios, el Espíritu, el carácter. Todo de origen celestial. Y desde luego, lo que están viendo aquí enfrente, los mandamientos de Dios. Corintios 7:9 nos dice, es Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 25. Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio
que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, escuchen, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los fuertes. Hermanos, ¿y quiénes son los necios del mundo y los débiles del mundo? Nosotros. Y a nosotros nos escoge para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes son los sabios? ¿Se acuerdan esta mañana que se habló de una organización? Te ha estado mencionando. Los gobernantes, las élites, que se creen sabios, hermanos. Pero sí, Dios nos pone esa sabiduría en nosotros. Ellos se burlan de nosotros. Ellos nos ven ignorantes. Así nos califican. Aún la gente de afuera que no cree en Dios nos califican como fanáticos, pobres, insensatos, hermanos. Y nos atacan por esas cosas. Pero sí, el Señor dice que Él escogió lo débil. ¿Ve? Los seres humanos son meros vasos de barro. Pero si estamos vacíos de nosotros mismos, dice, Dios puede llenarlo de su gracia. La fragilidad humana unida al poder divino, la fragilidad humana unida al poder divino, obra maravillas. Hermano, nosotros, frágiles, vasos de barro, unidos a Él, dice la palabra que me está diciendo, vamos a obrar maravillas. ¿Entendemos eso, hermano? Segunda de Corintios, volvamos a 2 de Corintios capítulo 4. Miren lo que nos dice la palabra, versículo 8 y 9, del capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, seguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermano. Hermanos, me encanta que aquí Pablo, atribulados, pero no dice angustiados. La presión viene, hermano. La presión viene, pero no nos aplasta, hermano. Estamos en apuros, pero no despreciados. Hay momentos donde vemos salida, pero nunca estamos sin esperanza. Cristo no promete que su pueblo estará libre del sufrimiento. Escuchen esto. Cristo no promete que su pueblo estará libre del sufrimiento, pero sí promete acompañarlos en cada prueba. Hermanos, Él va a estar ahí con nosotros. Él lo prometió que estaría con nosotros. ¿Sí, Francisco? Cuando nosotros miramos al invisible, ¿verdad? Porque no está, ¿verdad? No lo podemos palpar. Correcto. Nosotros miramos al invisible, es importante qué es lo que estamos mirando. Nosotros debiéramos estar mirando al crucificado, ¿verdad? Al despedazado, al destruido por mis pecados, al ensangrentado, ¿verdad? Para no equivocarme. ¿Sí? Porque si yo miro al ensangrentado, al crucificado, al que fue despedazado, entonces yo voy a entender que qué puedo esperar yo de mí si soy bárbaro y soy un pecador. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad vuestro yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso. Nosotros al mirar al crucificado, si yo fuera levantado, si yo hubiera crucificado, así le explicó a Nicodemo, si yo fuera levantado, atraeré a todos a mí. ¿Verdad? Pero si yo quiero mirar al sumo sacerdote, bello, elegante, precioso, hermoso, se va a hacer difícil que este corazón de piedra, este corazón de diamante, se ensuavice y esté dispuesto a pasar pruebas, sufrimientos y sacrificios como Moisés y Pablo. Yo necesito mirar al crucificado todos los días. Dijo el apóstol Pablo, todos los días muero. Cada día. Todos los días muero al yo, que es el monstruo que tenemos todos. Hermanos, mirar al invisible, al fiel,
a la roca firme. Eso es lo que llama fe. Mirar al fiel, a la roca firme, a la roca de la eternidad, a la roca de los siglos, a lo que es eterno. Hermanos, ya es demasiado tarde para que a estas alturas no entendamos lo que significa la fe. Así es. Y ya el Señor viene. Y el pueblo de Dios no entiende qué significa fe. Aferrémonos a Cristo. Dice la inspiración, los que se aferran de Cristo en las pruebas más difíciles conocerán la fortaleza de su presencia. La fe es nuestra salvación, sino la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye, los pies que corren, la mano que se aferra, es el medio, no el fin. Si Cristo dio su vida para salvar a los pecadores, ¿por qué no he de apoderarme de esa bendición? Mi fe se aferra de ella. Y de ese modo, mi fe es la certeza de las cosas que se esperan, es la convicción de las cosas que no se ven. De modo que en ese reposo y creyendo tengo paz, porque tengo a Dios en medio de mi corazón y a Jesucristo. El Salmo 34:19 nos dice, hermano. Nos dice el Salmo 34:19. Hermano, estoy hablando sobre estas cosas que vamos a pasar en medio de las grandes tribulaciones que realmente se ha estado hablando. En Salmos 34. Nos dice la palabra de Dios. Dice así. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Miren el llamado. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre, ¿quiénes? Los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, ¿y qué? Y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a quienes, a los contritos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Hermanos, ¿por qué este tema? Pensando en la gran tribulación. A mí la gran tribulación no me ocupa, ni me preocupa, sino que la gran tribulación, hermanos, me hace ver a mí, hermanos, cómo está mi fe para enfrentar esa gran tribulación. Hermanos, miren lo que dice aquí una cita del conflicto de los siglos. Hermanos, estamos estudiando la ley y el testimonio. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Entendimos? ¿Entendimos? El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y la pregunta es, ¿y ese pronto, hermanos? ¿Cuándo será? ¿Cuánto falta para ese pronto? ¿Vieron las imágenes que puso nuestro hermano Joan esta mañana para el 2028? No estamos poniendo tiempo, sino que estamos viendo, hermanos, el tiempo que ellos están marcando. Ellos están marcando esos tiempos. No somos nosotros.
Ellos están marcando esos tiempos. Y esos tiempos, estamos cerca. Estamos a 2 años prácticamente. Sí, Francisco. La palabra dice, de una forma muy sabia, mas vosotros no estáis, hablando del regreso del Rey de Gloria, sí. Mas vosotros no estáis en tinieblas. Tinieblas. ¿Y qué significa eso? No estáis en tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la mente que está entenebrecida? ¿Cuáles son los ojos que no tienen luz? ¿Quiénes son? Los que no tienen el tesoro, los que no, los vasos de barro, de tierra, de hojarasca, que no tienen el tesoro, son los que están en oscuridad y son los que no pueden discernir las señales de los tiempos porque están en las cosas del mundo y continúan en oscuridad porque de acuerdo al testimonio, porque si no es de acuerdo, ¿cómo es el versículo de Isaías? No le ha amanecido. Hermano, más claro. ¿Cómo usted la quiere más claro? Hermanos, repito esto. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a sus indolencias. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Conflicto de los siglos. Cada sufrimiento soportado con fe prepara el alma para la presencia de Dios, hermano. Hermanos, fe y sentimientos son dos cosas completamente diferentes la una de la otra. La fe no depende de sentimientos. Debemos clamar fervientemente a Dios con fe, tengamos o no sentimientos, y después debemos vivir nuestras oraciones. ¿Entendieron? ¿Vivir qué cosa? Nuestras oraciones. Nuestra seguridad y evidencia es la palabra de Dios, y después de que hemos pedido, debemos creer sin dudar. Te alabo, oh Dios. Dios, te alabo. Tú no me has faltado en el cumplimiento de tu palabra. Tú te has revelado a mí y yo soy tuya para hacer tu voluntad, dijo la profeta. Hermanos, en el mundo, dijo Jesús, tendríamos aflicciones, ¿pero qué? ¿Pero qué dice? Confiad. Ahora, esa palabra confiad es lo mismo de emuná, fe. Fe. Van a tener aflicciones, pero tengan fe porque yo he vencido al mundo. Hermanos, nos está diciendo el Señor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio ¿en qué? En las tribulaciones. Si quieren anotarlo es Juan 16:33, Salmo 46:1 y ahora leo Isaías 43:2 y lo invito a Isaías 43:2. Isaías 43. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Lo tenemos en el libro de Isaías, capítulo 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Nos quedamos ahí. Hermanos, y miren lo que dice Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Vamos a Romanos, capítulo 8. ¿Lo tenemos?
Versículo 18. 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Escuchen, no son comparables con la gloria venidera. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Corintios 4? Ese eterno peso de gloria. Qué maravilloso, hermano. Hermanos, las pruebas y dificultades son el medio de Dios que utiliza para purificar el carácter. La presencia de Cristo es la garantía de que ninguna prueba será mayor que la fuerza que Él concede a sus hijos fieles. Hermanos, Dios invita a fijar la vista en lo invisible. Las cosas terrenales son pasajeras. Las eternas son las que valen. Cuando las pruebas parecen abrumadoras, miremos más allá de la sombra hacia la gloria que pronto ha de revelarse. Dios no promete que no vendrán pruebas, pero sí promete que no nos dejará solo. Ninguna carga es mayor que la fuerza que Él concede en medio de la aflicción, que su presencia estará segura. Hermanos, tanto no desmayemos, dice. Hermanos, Hebreo, ¿verdad? Leímos, ya vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Muy conocido este versículo. ¿Lo tenemos? Escuchemos bien estos textos bíblicos. Versículo 1. Conocidos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria. Hermanos, vasos de barro. Él quiere poner su gloria, hermanos, y que nosotros seamos manifestados en gloria. Miren qué amor, hermanos. Qué bondad sinceramente inmerecida. Qué bondad inmerecida lo que pone en nosotros y cómo nos llama, cómo nos amonesta a través de la palabra de Dios. Constantemente nos está llamando porque nadie mejor que Él sabe lo que el enemigo, con todos sus secuaces de ángeles malos y seres humanos que están bajo el dominio de Él, están tramando para los que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Francisco. Pero el pensamiento de Dios en estos vasos de barro es llevarlos, Freddy, es increíble, a las cortes celestiales. Correcto, exactamente, llevarlo a las cortes celestiales, hermanos. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Consideren a Cristo para que no desmayemos, hermanos. Para que no desmayemos. Las pruebas no son castigos, sino instrumentos de purificación. Está purificando nuestro carácter, hermanos. ¿Ve? Los que pasen por las pruebas final reflejarán plenamente, escuchen esto, plenamente vamos a reflejar la imagen de Cristo. Y es ahí cuando dice a Juan capítulo 14 que cuando Él venga, dice, se va ¿a qué? A mirar Él mismo. Él mismo se va a ver ¿en quién? En nosotros. Porque Él viene a buscar a Cristo. ¿Y quién es ese Cristo aquí en la tierra? Debo ser yo. Soy yo. Lo que tenemos es la imagen de Él. Él se va a ver en nosotros y el Padre nos va a ver en Él. Y dice, este es mío, este es mío, este es mío. Pero necesitamos creer. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto nosotros creemos eso? ¿Cuánto nosotros confiamos en la palabra de Dios? ¿Cómo está la fe de nosotros?
¿Cómo está la fe para esa gran tribulación? Como le dijimos anteriormente, que ese no se compara lo que pasó en Jerusalén con lo que va a pasar ahora. Fue un pálido reflejo nada más, Francisco. Las pruebas de la vida que podrían destruir toda esperanza, Dios las transforma. Y si le pedimos, las convertirá en sus instrumentos de crecimiento espiritual para cada persona. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos eligieran si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que está cumpliendo como colaboradores de Cristo. Amén. Amén, hermano. Quiero que me acompañen en el libro de Romanos capítulo 5. ¿Lo tenemos? Romanos, libro de Romanos capítulo 5. Nos dice la palabra de Dios. Justificados pues por la 5:1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermanos, cuando éramos ¿qué? Débiles. ¿Sabe que somos débiles? ¿Sabe que somos hojarasca? ¿Sabe que somos hojarasca? Exactamente. Hermanos, andar por fe significa confiar cuando no podemos ver. Los sufrimientos que ahora soportamos con fe preparan al alma para la presencia de Cristo y ninguna prueba se desperdicia. ¿Cuántas pruebas se desperdician? Ninguna, Francisco. Correcto, exactamente. Hermano, yo creo que me pone mucha atención porque este evangelio de gracia, de amor, ¿verdad?, que ha corrompido el cristianismo. Vea lo que acabamos de leer y entendamos lo que acabamos de leer, porque no sé qué leemos y no entendemos. El verso 2 dice, por medio de él, ¿verdad?, del Rey, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, del crucificado, por medio de él tenemos también acceso por la fe a la gracia. Yo espero que entiendan lo que estamos leyendo, porque a veces no lo entendemos. Dice que por la fe, vamos a recibir la potencia, los beneficios que va a producir la gracia. ¿Cómo dice la tuya, fe? Primero dice fe y después dice gracia, ¿verdad? Gracias, exactamente. Por medio de Jesucristo tenemos también acceso por la fe a la gracia. Pero allá afuera predican algo totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cómo dice la versión tuya? Verso 2. Estoy en otro. Estoy en otro. Hermanos, quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Habacuc. Habacuc. Tenemos Habacuc capítulo 2. Yo sé que es un libro bastante. ¿Ve? Está Nahum, después de Nahum sigue Habacuc y después de Habacuc sigue Sofonías. Si están cerca de esos libros, pues. ¿Ve?
antes de Sofonías. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Bueno, nos dice así. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 de Habacuc. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un poquito, por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, ¿cómo vamos a vivir? En esa visión que vio ahí el profeta Habacuc, acerca de una profecía, hermanos, dice que el justo por la fe vivirá. Y vamos a Romanos capítulo 1, que nos da ese el apóstol Pablo ahí también, en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Hermanos, en estas pruebas y en estas dificultades, ¿cómo vamos a sobrevivir? Por fe, por la fe. Hermanos, la fe camina en la oscuridad si así lo pedimos a Dios, porque sabe que su mano nunca falla. Cuando la vista falla, cuando la vista de nosotros falla, la fe triunfa. La fe triunfa. Hermanos, la fe no mira las dificultades, sino a aquel que tiene todo poder. La fe camina en la oscuridad, si así lo pide Dios, porque sabe que su mano nunca falla. No debemos confiarnos a los sentimientos ni despertar de la circunstancia, ni depender de la circunstancia, perdón. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios bajo cualquier situación. Andar por fe significa confiar cuando no podemos ver. La vista humana contempla solamente la prueba presente, pero la fe va más allá. Por la fe podemos contemplar lo eterno y regocijarnos aún en medio de la aflicción. Es en las horas más oscuras cuando la fe debe aferrarse a Cristo. Cuando la vista falla, la fe triunfa. Repite ahí nuevamente. Hermanos, ¿el justo qué? Por la fe vivirá. ¿Quién es? El justo, Francisco. Una pregunta. Dice, para estar con los ojos bien abiertos, ¿verdad? ¿Quién es el que manipula las circunstancias? ¿Quién es el que puede manipular las circunstancias? ¿Quién? Satanás. Entonces, por eso nosotros no podemos detenernos por las circunstancias, porque él siempre va a poner tropiezo. Siempre nos va a poner tropiezo. Las circunstancias no nos dictan nuestra fe. Así es, exactamente. No son las circunstancias, hermanos. No son las circunstancias las que nos dictan nuestra fe. Miren lo que dice aquí. Si Pablo, acosado por todos lados, perplejos, perseguido, podía llamar a sus pruebas leves, tribulaciones, como llamaba Pablo a sus pruebas, y todos conocemos la historia de Pablo y qué es lo que pasó y por dónde pasó. Hasta la sangre. Aún hasta exactamente la muerte. Sin embargo, ¿cómo llamó a esas pruebas él? Leves tribulaciones. ¿De qué tiene que quejarse el cristiano de hoy entonces? ¿Cuán insignificantes son nuestras pruebas en comparación con las muchas aflicciones de Pablo? No son dignas de ser comparadas con el eterno peso de gloria que espera al vencedor. Las pruebas son los operarios, repito aquí, de Dios, permitidas para la perfección del carácter. No importa cuán grandes sean las privaciones,
y los sufrimientos del cristiano. No importa cuán oscura e inescrutable puede parecer la senda de la providencia, él debe regocijarse en el Señor, sabiendo que todo ayuda para su bien. Todo, hermano. Sí, Francisco. El apóstol Pablo le llama leves, pero no eran leves. No. Apedrearon a él. Correcto. O sea, lo que le pasó a Pablo no tenemos ni imaginación, ¿verdad? Pero él las llama leves. ¿Por qué las llama leves? Porque él había tenido una visión celestial. Él vio eso. El problema de nosotros es que no tenemos una visión celestial. No contemplamos las cosas de arriba. Entonces, cualquier detalle, colapsé. Colapsé. Yo lo digo por mí mismo. Claro, exactamente. Me desconfiguré. Cualquier tontera me desconfiguré. Pero como el apóstol, el siervo de Dios, había tenido visión celestial, todo lo de abajo, no todo le resbalaba. Hermanos, estemos claros y conscientes. Siempre. Yo siempre estoy claro y consciente de los ataques de Satanás, porque él es un ser que existe, es real. Y no lo podemos obviar ni apartar, hermanos, porque realmente eso sería ignorancia. Y él va a atacarnos a lo que queremos hacer la voluntad de Dios, a lo que estamos hablando la verdad, ¿ve? Para que otros despierten. Entonces los ataques son fuertes, son fuertes. Pregunto, ¿será que los ataques de cada uno de nosotros son más fuertes de la que sufrió el apóstol Pablo? Jamás nos compararemos a eso. Sin embargo, él, eso no lo detenía a hacer lo que quería hacer. Hermanos, dice que los años de abnegación, de privaciones, de pruebas, de aflicciones y persecuciones que soportó Pablo, lo llama él algo momentáneo. Las cosas del tiempo presente no eran consideradas dignas de mención al compararlas con el eterno peso de gloria que le aguardaba cuando hubiera terminado la lucha. Esas mismas aflicciones eran los operarios de Dios dispuestos para la perfección del carácter cristiano. Cualquiera sean las circunstancias del cristiano, no importa cuán oscuro y misterioso sean los caminos de la providencia, no importa cuán grandes sean sus privaciones. Hermanos, el Espíritu Santo está orando. Y la puerta de la gracia está por cerrarse. Estamos cerca. Estamos en el 2025, finales 25. Ya viene el 2026, hermanos, y el tiempo avanza y apremia. Yo quiero decirles, hermanos que están aquí presentes y los que realmente lleguen a ver este tema a través de YouTube o Facebook, hemos pensado en la fe. Hemos meditado cómo está la fe. A veces decimos, como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos nuestra fe. No se trata de aumentar nuestra fe. Se trata de que esa fe se arraigue en Cristo Jesús y crea esas raíces donde yo voy a estar. Es entonces cuando mi fe va a ser fuerte, grande y voy a enfrentar cualquier problema, aún hasta la misma muerte. Morir como murieron aquellos grandes héroes de la Edad Media bajo el imperio papal durante los 1260 años. Si nosotros estudiamos la historia de ellos y viéramos que prefirieron morir antes que claudicar a la religión a la cual ellos pertenecieron en una ocasión, porque ellos pertenecieron a esa religión y le sirvieron a esa religión, pero cuando estudiaron la palabra de Dios vieron la verdad y se apartaron de ahí. El Señor nos está llamando en este tiempo de pruebas, porque Él sabe que lo que viene es fuerte, pero dice, no teman, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Wow, eso a mí me fascina leer eso y me lo pongo en mi mente. Pregunto, ¿las pruebas de nosotros que pasamos son por la causa de Cristo
o por las consecuencias de la vida que yo manejo. Porque hay diferentes pruebas, una por la causa de Cristo y otra por la causa nuestra. Pregunto, las causas de nosotros son de nosotros y Dios no tiene nada que ver. Pero las de Él va a entrar, Él va a operar, Él va a obrar. Él va a obrar. Y quiero concluir con el libro de Hebreos, capítulo 11. Dice la palabra de Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del mundo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, miremos al invisible. Pongamos nuestra vida en el invisible. Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra se incruste en mis pensamientos, en mi corazón y en mi mente. No permita, Señor, que sea la semilla que se sembró a la orilla del camino. Oh Dios del cielo, quiero que esta semilla pueda producir a 100 y a 100%. Oh Dios del cielo, te rogamos en este momento que nos ayude a poder, Señor, aferrarnos a la fe que es en Cristo Jesús. Oh Dios del cielo, si ha llegado un momento, Señor, en que nosotros necesitamos una fe tal, ese momento llegó, Padre, y necesitamos. Y la fe, la única manera como puedo adquirirla es oyendo la palabra y la palabra de Dios. Oh Padre, por favor, te pido en esta hora por cada uno de los que estamos aquí. Desconozco sus pruebas, no sé cuáles son, no sé lo que están viviendo, Padre mío, pero Dios del cielo, no permitas que esas pruebas, esas dificultades que los arropan o nos arropan, Señor, no permita que aparte nuestra fe en el invisible, en nuestro amado Salvador, en nuestro gran sumo sacerdote. Señor, somos más que vencedores en Él y vamos a vencer, Señor, las pruebas. Esas pruebas, Señor, que realmente son necesarias y yo lo he entendido y me lo he vivido, que esas pruebas son los que han moldeado mi carácter deformado y débil, mi carácter defectuoso, Señor, y desagradable. Señor, si las pruebas son para eso, Padre, envíame más pruebas. Padre, porque yo quiero tener la imagen de tu amado Hijo Jesús. Quiero ser como Él. Quiero ser manso. Quiero ser humilde de corazón. Quiero estar en paz, en la paz de Cristo, mi Dios, y que esa sea mi paz, Padre, para enfrentar las luchas que se nos vienen encima pronto. Ayúdanos, Padre. Te ruego, Señor, por cada persona que está presente acá,
como también por cada persona, Señor, que vaya a escuchar o escuche este mensaje, también por ellos, porque yo sé que de una u otra manera tienen dificultades, Señor, que parecen imposibles de resolver. Y te suplico, mi Dios, hoy más que nunca, que vayan al autor de la fe, Jesucristo, Señor nuestro, a quien le damos el honor, la gloria, la honra, la alabanza, el poder, eternamente y para siempre. Es nuestro amado Salvador, Jesús. Es en el nombre de Jesús que oramos en este momento. Gracias, Señor. Gracias. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de tu amado Jesús. Amén.